promover, la promoción, es algo que Dios quiere con todos nosotros. Otra vez, el camino, la senda de los justos está diseñada para que usted y yo vayamos en progreso siempre. El camino que Dios determinó para usted y para mí no tiene momentos donde Él haya dicho, aquí se detiene mi hijo o mi hija, aquí se está un año detenido. No, eso no existe. Recuerde lo que estudiamos el primer día, Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En ninguna parte o de ninguna manera podríamos considerar que Dios diseñó la vida de los hijos de Dios, de las hijas de Dios, como que hoy sí, mañana no, intermitente. No, es que este es el tiempo en que el Señor me tiene como quieto. No diga eso, que eso es mentira. Eso no es bíblico. No, que es que Dios me tiene para ser pobre. Entonces yo hace muchos años conozco el Evangelio, pero entonces no he podido salir de la pobreza, porque es que Dios a unos y a otros es mentira. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. El diseño está puesto para todos. Las leyes espirituales están diseñadas para todos. Y el que las cumpla, el que las viva, el que desee vivirla. Imagínense que esto es de esta manera. Cualquiera de nosotros puede ser que no haya logrado avanzar mucho, pero sabe que Él quiere y se dispone. Puede ser que tenga por allí algo que lo empuja, algo que lo somete. Estamos hablando de herencias, estamos hablando de ataduras, improntas. Ahora, la persona que de pronto aprendió que el Evangelio era una religión y se dedicó, aún sin saberlo. Yo me di cuenta, hermano, que muchos creyentes, sin darse cuenta, sin ser totalmente conscientes de lo que estaba haciendo, vivían una apariencia. Ellos creían que esa era la vida cristiana. En la iglesia estar lo más de bonitos, lo más de amables, aleluya, Dios lo bendiga, gloria a Dios, paciente, tranquilo, mientras no lo tocaran. Pero a la hora que alguien lo molestaba, a la hora que alguien le decía, hermano, mire, por favor, ay, hermano. En la casa, normales, como que no hubiera llegado el Evangelio a su vida. Se notaba el Evangelio en el léxico, porque antes decía vulgaridades, ahora ya no dice vulgaridades, pero insulta, igualmente ofende, ya no con las vulgaridades del mundo, pero sí con cosas bíblicas, como por ejemplo, hijo del diablo, como por ejemplo, te he de ver en el infierno, gusanos serán tu cama, gusanos tu cabecera, con cosas como esas. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es cambio, el Evangelio es transformación. El Evangelio es un perfeccionamiento permanente que usted y yo deberíamos estar observando. Ahora, listo, como el Señor eso es lo que quiere, estamos tratando de resumir. Vamos de lo grande a lo pequeño. La semana pasada dijimos, bueno, reconocimiento, bueno, todo lo que hemos vivido en este año de mes tras mes, listo, se lo estoy llevando a un punto menor. Hoy estamos diciendo que Dios, como el propósito es promoverte del lugar donde estás a uno mayor, con una mayor bendición, con una mayor comunión con Dios, con una mayor capacidad de administración y todo lo demás, entonces te estoy diciendo, ya te dije, la primera llave, ¿cómo la llamamos? ¿Llave? ¿Llave? Sí. Llamémosle llave, listo. La primera llave de la promoción, la primera llave para ser promovidos, ¿cuál es? Eso, ¿la qué? La fidelidad. Eres confiable para Dios, aleluya. El Señor te mira y dice, en este puedo confiar. Este no me va a defraudar. Este no se va a meter a una iglesia a ver cómo hace caer a la hermanita, o esta no va a hacer caer al hermanito. No. Ni este va a engañar a uno de mis hijos diciéndole que le preste dinero y después, no. Este me produce confianza, lo voy a prosperar. Pero es el diseño de la ley, escúcheme, es el diseño de la ley espiritual. Y dice así, si en lo poco fuiste fiel,
si te mantuviste en ese empleo que no te satisfacía, pero reconociendo que debes de estar allí hasta que Dios te promueva a otro mayor, entonces fuiste fiel, trabajaste como un obrero que gana el doble de lo que estás ganando, te esforzaste, fuiste el mejor, llega porque llega. ¿Sí o no? Y dice la Biblia que el solícito, el diligente, no estará delante de los de baja condición, estará delante de los reyes, donde hay la mayor posibilidad, la mayor probabilidad de ser exaltado. Hoy miremos entonces la segunda llave. Alcanzamos a ver dos, y relativamente son dos. La segunda llave se llama humildad, humillación. ¿Qué tiene que ver eso? Que el Señor dice, mire, póngale cuidado. Mateo capítulo número 11, Mateo 11, 28 de Mateo, dice la palabra: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una persona, óigame, una persona que todo le va bien, una persona próspera, es la persona que todo le va bien. Y no estoy hablando, le repito, cuando se habla de prosperidad, las personas a veces creen estar escuchando dinero. No, hay personas que tienen mucho dinero y no viven tranquilos. No disfrutan la noche, no disfrutan lo que se comen, no. La prosperidad entonces es el poder disfrutar de todo, sea poquito o sea mucho, sea algo costoso o sea algo más económico. La prosperidad es poder estar compartiendo con los que están a nuestro alrededor de la mejor manera, llevando la mejor relación, disfrutando lo que se hace en el trabajo, disfrutando lo que se hace en la congregación, disfrutando el aprender para obedecer la palabra. Y claro, ¿por qué no? Siendo próspero en la economía, siendo bendecido en la economía. Ahora, Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Esas palabras, manso y humilde, yo la puedo resumir en una sola cosa: sencillez. La palabra manso, yo la puedo, déjeme, se la resumo en esto. La mansedumbre es un poder controlado y determinado solo para hacer el bien. Eso es, se lo voy a explicar de esta manera. Un potro salvaje, un potro que no ha sido domado, tiene una fuerza impresionante, y esa fuerza la usa para tirarle pata a todo el que se le acerca, y el que lo va a tocar se revuelca y lo tumba si es que se le monta, o si le va a poner una silla. No, cuando ese potro es domado, él sigue con la misma fuerza. ¿Ya? Él sigue con la misma fuerza, ¿o no? Pero ahora su fuerza está enfocada en hacerle bien a ese que lo domó, a ese que ahora es su patrón, a ese que ahora es su amo. Esa es la mansedumbre. Ahora, la humildad no es ser pobre. Por favor, sáquese de la cabeza eso, que la religión tradicional le dio diferentes significados a las palabras como a ellos les convenía. Y como a ellos les convenía que los ricos le entregaran sus riquezas a la religión tradicional, entonces dijeron que la palabra humildad era pobreza. Y le enseñaron a la gente, para que usted sea humilde, tiene que entregar todo el dinero, todas sus riquezas a la Santa Madre Iglesia. Entonces, este es un hombre humilde. Y eso se nos quedó. Se nos ha quedado hasta estos días. Porque ¿cómo le dice usted a una persona pobre cuando la quiere tratar bien? No, es que él es un hombre muy humilde. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué significa humildad? Humillación, sometimiento al mayor. Eso hizo el potro. Se sometió a aquel que lo domó, a su patrón. Eso. Humillación. La palabra humildad es eso. Humillación a aquel que es mayor que él. Usted y yo somos humildes si obedecemos a Dios.
¿Cómo somos humildes? Usted puede tener, escúcheme, usted puede tener la replata, usted puede tener las riquezas más grandes del mundo, usted puede ser el administrador de una multinacional y ser humilde. No, no me escuchó. ¿No ve que el Señor dice que Él es manso y humilde? Y Él es el dueño de la plata y el dueño del oro, del universo entero, dueño de todas las riquezas de este mundo y de todos los demás, pero Él es manso y humilde. Entonces no tiene que ver la humildad con la pobreza, que le quede claro eso. Ahora, ¿por qué la otra llave es la humildad? ¿Por qué? Humildad, humillación. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha determinado algo y quiero que lo leamos. Él ha determinado algo y eso que ha determinado está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Salmo 147, Salmo, el versículo número 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Impío, impiedad. La impiedad es lo torcido, lo contrario a lo que Dios dice. ¿Y qué más impiedad que el orgullo? Porque el que se exalta, el que se ensoberbece, tiene el mismo mal de Satanás. ¿Cuál fue el mal del diablo? El orgullo, el exaltarse. Entonces dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Póngale cuidado lo que significa exaltar en el hebreo. Exalta, 5703. Propiamente término perentorio, o sea, perentorio es urgente, es decir, por implicación, duración en sentido de avance o perpetuidad. Dura, exaltar es duración en cuanto a avance, va a ser alguien que avanza durante mucho tiempo. Duración en avance, duración en sentido de avance o perpetuidad, pero él tiene una raíz, esta palabra tiene una raíz, la 5710, y dice así, raíz primaria, avanzar, es decir, pasar o continuar, remover, engalanar, es decir, ponerse encima un adorno, o sea, aparecer bonito, aparecer como el mejor, eso es exaltar. ¿Qué significa? Que Dios ha decidido exaltar, determinar un avance continuo y muy extenso de aquel que se humilla, de aquel que le dice al Señor, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo, tú ordenas y yo obedezco. En eso tengo que recordarle cosas que usted ya sabe, pero déjeme recordárselas. El adorador, Dios lo anda buscando. En este tiempo, Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué significa la adoración? La humillación voluntaria del cristiano ante Dios y su voluntad. No se le olvide, eso ya lo aprendimos. Ese es el adorador. ¿Y qué es un adorador? Alguien que está humillado. Alguien que está humillado delante del Señor y de lo que Él dice, de su palabra. No está humillado, escúcheme, no es humilde aquel que cuestiona el mandamiento del Señor. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no resista al que es malo? ¿Cómo así? ¿Cómo así que lleve 2 millas aquel que me obligue a llevar carga por 1 milla? No entiendo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que si me ponen a pleito y me quieren quitar la túnica, yo tengo que encimarle la capa? No, espérese. Eso es una bobada. Está cuestionando. No está humillado, está erguido delante del Señor, cuestionándolo, diciéndole, no me parece bien, no creo que eso sea justo, no entiendo eso. El humillado es aquel que dice, sí Señor, listo, esto me va a doler, pero yo lo hago. Yo lo hago porque he decidido obedecerte. He decidido que tú tienes razón y yo no, que tú conoces lo que me conviene y que me amas. Así que todo lo que tú me digas, eso voy a hacer. Ese es el que está humillado.
Ahora le digo lo que significa humillarse, ¿no? Humillar. 82:13, también en el hebreo. Téngalo claro. Ese sí nos lleva de una vez a la raíz primaria. 82:13, raíz primaria. Deprimir o hundir. ¿Qué hace Dios con el que se ensoberbece, con el que se pone erguido, con el que cuestiona, con el que se pone orgulloso? Dice deprimir o hundir, figurativamente humillar, abatir, derribar. Así que la persona cree que va con todo y que no, a mí nada, no me detiene nadie, derribado, caído. Deprimido es como que el piso no lo soporta y se hunde. Deprimir es eso. Deprimir es pasar más abajo del nivel del piso. Deprimir, depresión. Un hueco, se fue a un hueco. Eso es lo que el Señor dice con las personas que hacen lo malo. Ahora, miremos lo que dice el Nuevo Testamento, ¿sí? Vámonos de una vez al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 14:11 dice la palabra del Señor. Porque cualquiera, ¿está escuchando esa palabra? Recuerda lo que significa la palabra cualquiera, el que sea. Llámese como sea, tenga la función que tenga, aquí o en cualquier otro lugar. Sí, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, no importa. Diácono, diaconisa, servidor, servidora, líder, como le quiera llamar. Cualquiera. ¿Quién? Cualquiera. ¿Otra vez? Cualquiera. Dígalo de nuevo, cualquiera. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Muchos creyentes no han podido ver la promoción de Dios. Muchos creyentes se quedaron esperando que Dios los promueva de un lugar a otro, precisamente porque o les falta fidelidad, bueno, voy a hablar en tiempo pasado, ya no, o les faltó fidelidad o les faltó humillación. Quiero hablarlo, no humildad, no quiero decir humildad, quiero decir humillación, para que usted lo pueda entender en la magnitud que el cristiano lo debe de entender. Si le digo humildad, usted puede pensar en pobreza porque ya tiene un patrón allí que lo lleva a pensar en eso. No, le estoy hablando de humillación, postrado, deprimido, más abajo del suelo, derribado. Eso es. Entonces está diciendo, porque cualquiera que se enaltece, y yo le quiero decir qué significa esa palabra enaltece. 53:12, ya estamos en el griego. 53:12, enaltece, elevar, enaltecer, exaltar, levantar. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Déjeme que le diga algo y por favor no piense que es que a mí me gusta hablar mal de alguien. No. Es un error que cualquiera de nosotros puede haber cometido. Pero lo que le quiero contar es que yo conocí en la iglesia cristiana una clase de servidores y de personas que se preparaban para el pastorado, pero también conocí pastores que no sé por qué pensaban que la palabra siervo era como sultán, casi rey, ¿sí? Sultán o príncipe. Siervo, siervo. Y ellos como que les entraba aire, ¿no? Y como que se inflaban. Siervo. Y entonces esas personas no te saludaban con alegría, con sencillez de corazón. Y uno veía el que predicaba ya, no el pastor, al pastor muchos de ellos eran inarrimables. No se les podía uno arrimar porque no. Pero a esos que le ayudaban al pastor, uno los veía con mucha admiración. Y uno se acercaba y ellos a veces ni le daban la mano. Dios lo bendiga, hermano. ¿Y qué más? Bien, hermano. Y uno queriendo pues que le contaran algo pues de eso que él está viviendo. Es que, Dios mío, estar en ese privilegio. No, hermano, no. Hermanito, vaya ore. Eran tan espirituales, eran tan en una dimensión pues superior, y a ellos no se les podía decir nada porque se enojaban. Literalmente se enojaban
Porque en el tiempo que yo conocí el Evangelio, la ira era no solamente permitida, sino promovida. Le voy a repetir esto. En el tiempo que yo conocí el Evangelio, la ira no solamente era permitida, sino promovida. Se aplaudía a la persona que se llenaba de enojo y decía 4 palabras enojado, insultaba. ¿Y sabe qué? Decían la mayoría de las personas, se caracterizó. Es que el hermano o el pastor se llenó de templanza. Pero ¿sabe qué veía yo? Una persona semejante a lo que yo quería dejar. Lo primero que cuando me enamoré del Señor o Dios me enamoró de Él, lo primero que le pedí fue, Señor, sáqueme de esta ira. Sáqueme de esta amargura que yo quisiera matar a medio mundo. Y yo ver aquel que es encargado, está encargado de enseñarme. Dios lo encargó para que me enseñara. Y verlo, hermano, en una tarima lleno de ira, con una vena brotada aquí y otra por acá, colorado de la ira, hermano, diciendo, esos infieles hijos del diablo que están yendo a esa otra iglesia, porque estaban yendo a conocer una iglesia nueva que habían abierto allá. Hermano, con un enojo y gritaba, ahí está la puerta. Si ustedes también. Y toman el texto del Señor Jesús cuando la gente no pudo recibir esa palabra tan dura del Señor, que muchos se pararon y se fueron. Y que el Señor les dijo, ¿ustedes también se van a ir? Le dijo a los discípulos. No, el ministro tomaba eso para llenarse de ínfula y decirle, lárguese el que se quiera largar. Se le fueron al Señor Jesús. Que se me vayan a mí no importa, pero por uno que se vaya, Dios manda 10. Mentira, la iglesia quedaba vacía. Por eso, ¿sabe por qué? Porque no se administraba la iglesia del Señor. Oiga, ni se pastoreaba a las ovejas desde un punto de vista como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, manso y humilde. No sé si era por el temor a ser irrespetado, no sé. Pero una cosa que uno veía era personas infladas, hermano. Infladas que uno no se les podía arrimar. ¿Hablar con ellos? No, hermano. No, porque ellos se cuidaban de decir palabras. Pero eso sí, uno los veía por ahí descuidados trabajando, uno los veía en la calle y con la gente y gritaban y decían cosas. Pero cuando se encontraban con alguien que los conocía como cristiano, eran otros. Entonces, el significado de la palabra enaltece es elevar, enaltecer, exaltar, levantar. Y la Biblia me está diciendo, porque cualquiera que se levanta, que se enaltece, que se exalta, que se eleva, será humillado. Quiero leerle el significado de la palabra humillar, pero en el griego ya, antes se lo leí en el hebreo. Humillado, 50:13, es lo mismo que el hebreo. Deprimir, figurativamente de humillación, en condición o corazón. Deprimir. Pero dice la Biblia, y el que se humilla es todo lo contrario. A ver, yo le voy a recordar algo que hemos aprendido. En el Evangelio, el que quiere poseer tiene que renunciar. El que quiere tener tiene que entregar. El que quiere ser exaltado se tiene que humillar. Y el que quiere vivir tiene que morir. El Evangelio funciona así, hermano. Entonces, déjeme decirle algo. Usted le quiere dar un motivo inaguantable a Dios para que lo promueva, para que lo exalte, ¿sí? No me contestan. Se lo voy a decir de esta manera. Yo empecé a hacer la cuenta cuando el Señor me dijo bíblicamente qué tenía que hacer esa mujer, que su esposo era terrible, mal genio, que no quería nada con
con el evangelio, que la maltrataba de palabra o de hecho, lo que sea. Cuando yo le explicaba a las personas, en este caso a las mujeres que venían cristianas, con un marido no cristiano o que iba a la iglesia pero que no había sido convertido y que era tremendo, ella me decía, ¿qué hago? Yo pienso que la gran mayoría de las mujeres está pensando que uno les va a decir lo que los ministros decían por su propia sabiduría en otro tiempo. Déjelo. Pero es que a mí la Biblia no me dice, escúcheme, a mí la Biblia no me dice que la mujer creyente con un marido no creyente tiene que dejarlo. Por el contrario, tiene que darle una muy buena, un muy buen testimonio. Le tiene que mostrar que realmente Dios cambia y transforma. Entonces, cuando la persona yo le he contado a usted como, no sé si 3 o 4 veces, algo que me impactó, recién salido al ministerio, en la Unión Valle del Cauca, cuando estaba aprendiendo estas cosas porque el Señor me las decía por palabra de ciencia, y viene una mujer y me dice, estoy aburrida, tengo 3 años en el evangelio, estoy aburrida con mi marido, ese hombre cada 8 días toma trago, y se toma la plata, el dinero de la comida. No, él es muy responsable, me tiene una casita, yo soy casada con él hace muchos años, me tiene una casa y él nunca falta con la comida, pero ¿sabe qué? Se va a beber y por ahí estoy sospechando que tiene otra. ¿Qué hago, pastor? Sea la mejor mujer del mundo. ¿Cómo? Sí, que sea la mejor mujer del mundo, que lo atienda bien, que lo respete, que le hable con respeto. Sí, señor, bueno, señor. Que esté atenta, que esté diligente, servicial. Ay, pastor, ¿cómo así? Ella no se esperaba eso. ¿Cómo así, pastor? Entonces él hace lo malo y yo como una boba. Bueno, si usted se cree boba obedeciendo lo que dice la Biblia. No, pastor, porque es que yo sí le digo la verdad. Él llega y me toca a 4 o 5 de la mañana y si se le olvidó la llave, yo lo dejo ahí afuera. Y él a veces cuadra la moto y se acuesta ahí en el andén, saca la ruana y la atiende ahí hasta que yo le abro a la hora que voy a ir por el desayuno. ¿Y qué te dice ese hombre? No, ese entra bravo. Terrible. Si te aguanta no es tan malo. Si se aguanta eso no es tan malo, le dije yo. No, pastor. Y cuando me dice, mi amor, hágame una limonadita, vaya, pida limonada donde le hicieron dar sed. Mi amor, hágame comidita, vaya, pida comida donde le hicieron dar hambre. ¿Ese es el trato tuyo? No, mujer, ¿cómo se te ocurre? Así no vas a lograr nada. 3 años y ese hombre. No, pastor, porque es que a las malas no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Te tienes que humillar a lo que dice Dios. La Biblia dice que las mujeres se sujetan a sus propios maridos como al Señor y los obedecen en todo como al Señor. Dios no lo va a mandar a hacer nada malo. Pero, no, pastor. Ella iba y venía. Estuvo así como 3, 4, 5 semanas. Un día, 8 de la mañana, domingo, estaba sentada en el andén llorando. Llegamos a las clases de liderazgo, en ese tiempo se llamaba así. Ella se levantó y me dijo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Esta mañana llegó trasnochado, con tragos. Y yo quería aguantarme, pero no fui capaz y le dije, ¿por qué no se quedó donde estaba? ¿Por qué no se quedó donde estaba? ¿Por qué no se quedó durmiendo allá donde le hicieron dar sueño? ¿Por qué viene aquí a molestar? A pedir que le hagan de comida y de todo. ¿Y sabe qué? Yo estaba parada junto a la cama donde él se estaba acostando, pero junto a la pared. Y resulta que atrás de donde yo estaba había una puntilla donde había un cuadro y quitamos el cuadro. Ese tipo se levantó como un resorte y me metió qué cachetadón. Y yo por quitarme me di en la puntilla. Pastor, mire, pues ahí tenía su sangre. Yo no le dije nada. Yo le dije, ¿y qué piensas hacer?
Pastor, ¿qué hago? No, yo hace rato le vengo diciendo qué hacer. Humíllese, humíllese. Dele un motivo a Dios el cual no pueda aguantar para exaltarla. Humíllese. ¿Ah? ¿Quiere leer eso? Primera carta de Pedro. Sí, claro, si lo quiere leer. ¿Quién fue el que dijo, las mujeres casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿El pastor Héctor? ¿Otro pastor? ¿Quién? Nuestro Dios, nuestro Señor, ¿sí o no? Listo. Dice el versículo número 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa eso? La mano es la que determina las leyes, la mano es la que lleva, gobierna. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, bajo los mandamientos del Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Bueno, escúcheme, el que se deprime, el que se hace pequeñito, el que se humilla, entonces el Señor lo saca de ese hueco donde se metió y lo eleva, lo enaltece, lo exalta, lo levanta. ¿Sabe qué me dijo llorando? Pues me tocará. Porque aunque me escuchaba durante todas esas 5 semanas, no estaba convencida de humillarse. No, ¿qué tal? Él malo, yo una hija de Dios, yo santa, resanta, super santa, y tener que agacharle la cabeza a este impío hijo del diablo, me provoca es orarle al Señor para que lo corte. Sí, me lo dijo. Entonces cuando ya se ve abofeteada, con un roto en la piel, en la cabeza, escuchó la prédica y se fue. Al domingo siguiente llegamos antes de las 8, estaba en el andén, sentada llorando. Dije yo, ahora sí, ¿quién sabe qué pasó? Pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, señora, ¿qué pasó? ¿Cómo le parece, pastor? Ese hombre, pues pasó lo que pasó y yo me vine para la iglesia. Cuando llegué me dijo, quiero que se largue, me dijo, quiero que se vaya, no la quiero ver más aquí, se larga. Y yo no dije nada, acordándome de que usted me dijo, humíllese, no dije nada. Y empecé a orarle al Señor y a pensar, ¿cómo voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Ese día le hice la comida que a él le gusta. No me gustaba hacerle la comida que a él le gusta por no darle gusto, porque él portándose mal y yo es que premiándolo, le hice la mejor comida, le tuve juguito en la nevera, en la noche le preparé lo que tenía que prepararle para que al otro día trabajara, y me he portado bien toda esta semana, pastor. ¿Sabe qué? Cosa inusual, que él el viernes no sale a tomar y se bañó, se vistió, se puso perfume y se fue en su moto. Yo dije, a beber se fue. Yo como que mejor es lo que él dijo, largarme de aquí. Pero bueno, no, me voy a poner a orar. Y se puso a orar, Señor, cuídalo, guárdalo. Me es como muy difícil, pero lo voy a recibir bien. Cuando a las 11:30 de la noche le timbra el teléfono y le dicen que su esposo está en el hospital de Zarzal. Y ella va y el médico le dice, mire, a cuidar ese muchacho, ¿no? Un muchacho, un hombre de 30 y pico de años, a cuidar ese muchacho, ¿no? Hágale entender que él no puede seguir tomando licor. Y él en una camilla con suero aquí, la miraba. Ella fue, se le acercó, lo abrazó, le quitaron el suero, se levantó, camine para la casa. ¡Callao! Ella fue, lo atendió, le dijo, ¿me puedes hacer algo de comer? Le hizo la mejor comida a esa hora de la noche. Por la mañana se levantó temprano. Esa noche del sábado se fue también, se fue. Pero llegó temprano, llegó a las 10:30, dice ella. Llegó a las 10:30, se sentó en la mesa del comedor y me dijo, vení, hablemos. Me le acerqué y me dijo,
Yo no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. Has tenido un cambio esta semana tan tremendo que yo no quiero que te vayas. Quédate, pero seguirte portando así como te estás portando. Entonces ella le dijo, bueno, está bien. Madrugó, le dijo, ¿puedo ir a la iglesia? Y le dijo, sí, vaya. Como que ahora sí le está aprovechando, vaya. Y ella feliz me dice, pastor, entonces es diferente. Dale un motivo que Dios no pueda soportar para exaltarte. No sé en qué estás pensando. No sé en qué área de tu vida económica, matrimonial, no sé, ministerial. Eso funciona en todas las cosas. Dale un motivo inaguantable al Señor para que te exalte. Humíllate. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Oiga, la promoción no vendrá sin la exaltación de Dios. Otra vez, la promoción no vendrá sin la exaltación de Dios. Cuando Dios determina, cuando Dios le habla a ese gerente de esa empresa o al que sea tu patrón, tu autoridad, entonces sabe que Él se siente convencido y te dice, te voy a poner en otro lugar, te voy a mandar, te voy a ascender, quiero que te encargues de esto, quiero que te encargues de aquello. Pero por una sola razón va a suceder eso. Si tú empiezas a hacer lo que el Señor te dice. En las empresas, hermano, el cristiano del que más tenían queja. No, ese cristiano llega 1 o 2 minutos tarde mientras se cambia. Estoy aburrido con él. Pastor, estoy aburrido con él. Se la pasa predicando el evangelio, leyendo la Biblia. Se para junto al tarro de agua y esos son 15, 20 minutos. Y por la tarde entonces me dice, vea, usted va a ser tropiezo para la obra del Señor. Y yo le digo, ¿por qué? Porque yo sirvo en la iglesia y me tiene que dejar salir. Ni siquiera me pide permiso, me tiene que dejar salir temprano para yo ir y servir. Y si no, usted le da cuenta al Señor. No, yo lo quiero despedir, pastor. Yo le dije, déjeme, yo hablo con él. Le dije, hombre, ¿cómo estás haciendo eso? ¿Por qué no eres el primero en llegar? Trabajas tus 8 horas y qué bueno que trabajaras 9 sin esperar remuneración. Habla menos, no prediques más la Biblia porque es vergonzoso que estés robándole tiempo a la empresa. A ti te contrataron para trabajar 8 horas, te alquilaron 8 horas de tu tiempo. Si trabajas menos, eres un ladrón. Pues yo le dije así. Y el hermano dijo, no, yo no había entendido eso, pastor. Y es que me dicen que si me puedo quedar, y yo al contrario les digo, no, antes déjenme salir más temprano. Y peleo porque no me dejan salir más temprano. Porque a veces que tengo que ir a servir y tengo que salir a la hora que no me gusta. Desde ese momento que el hermano entendió eso, ¿sabe qué? Hoy en día sigue trabajando con el hermano. Eso está sucediendo en Palmira. Un hermano que tiene una empresa, hoy en día es administrador de uno de los negocios que él tiene. Y entró como operario con el mínimo. Pero todo está en entender que son 2 las llaves de la promoción. Dios me va a reverdecer, me va a hacer florecer, me va a restaurar, me va a llevar a algo mejor si yo, primero, soy fiel en lo que estoy haciendo hoy y segundo, me humillo ante la autoridad primeramente de Dios y la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida. ¿Quién entiende eso? Bueno, entonces, póngale cuidado. La Biblia dice en primera carta de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte, Él y nadie más, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquí tengo que decirle algo. Solamente Dios te puede promover del lugar donde estás a uno superior, pero solo, ese es el complemento que no le dije anoche, pero solo lo va a hacer a través de una autoridad a la que le seas obediente y fiel. Te lo digo de nuevo. La promoción no vendrá sino de la mano de Dios. La Biblia dice,
lo que no se ha dado del cielo, todo lo que puedas tener, es dado del cielo. Si no, entonces, solamente Dios te puede promover, solo Dios, pero lo hará a través de una autoridad que ponga sobre tu vida, a la cual tú le seas obediente y fiel. En la obediencia está la humillación. Claro, lo que es de Dios, lo que tiene que ver con la legalidad, lo que tiene que ver con la justicia, con la santidad, pero obediente y fiel. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y si eres obediente al mandamiento de Dios, obedeciendo esa autoridad, porque la Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, no sé si a usted le gustaría llegar a la eternidad siendo un hijo de Dios conectado con nuestro Señor Jesucristo, pero después de haber sido una persona próspera aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Sí o no? Claro, hermano. Mire, póngale cuidado a esto. Porque el evangelio de los pobres, lo único que ha traído al evangelio de nuestro Señor Jesucristo es vergüenza. La gente que se acomodó, que se acostumbró, que se amañó y que empezó a defender la pobreza como una virtud, que porque yo soy humilde, gloria a Dios, gracias a Dios, yo soy una persona humilde, y está diciendo yo soy pobre. La pobreza no glorifica a Dios, la enfermedad no glorifica a Dios. No, escúcheme, así como ni el adulterio, ni el robo, ni la mentira glorifica a Dios. Hermano, es que Dios no diseñó la pobreza para ningún cristiano. Él dijo, los pobres estarán entre vosotros, no con ustedes. Y nosotros los creyentes vamos a ayudar a esos pobres que están aprendiendo, que están conociendo a Dios, porque un día cuando conozcan el evangelio dejarán de ser pobres, van a ser prósperos. Ahora, ¿en qué magnitud van a ser prósperos? ¿Se acuerdan del martes? Eso. ¿En qué capacidad van a ser prósperos? No, perdón, ¿en qué magnitud, en qué medida van a ser prósperos? Según la capacidad. Según la capacidad de administración. ¿Por qué no estás estudiando? Dios te quiere dar más. Dios te quiere dar más. ¿Usted sí lo puede creer o no? Por favor, arranque de la mente, de su corazón, el pensamiento de que para poder ser buen cristiano debo de ser pobre, humilde. No. Esa es una mentira, no significa eso. Busque por favor el significado en la concordancia, no en el diccionario de español, porque me imagino que en el diccionario español ahí ya se metió la mentira esa de la religión tradicional. Humildad, pobreza, no puede ser así, no es así, no existe. No existe tal significado de la palabra humildad, no. Bueno, mire lo que dice Santiago y ya vamos concluyendo. Santiago capítulo 4, versículo número 10. ¿Qué dice? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué estás viviendo? A ver, ¿qué estás viviendo? ¿Cuál es la situación que no has podido superar? Porque peleas, porque te exigís, porque exigís justicia, porque es que, y no funciona. Oiga, busque a su adversario, concilie con él, humíllese y Dios lo va a exaltar. ¿Qué prefiere usted, la exaltación del hombre o la de Dios? Hermano, es que cualquiera puede decirte, no, es que como usted, no, es que como usted ninguno, eso no sirve de nada. Pero ¿sabe qué? Dios nos exalta en lo secreto, pero la gente lo ve en público. Otra vez, Dios nos exalta en lo secreto, pero la gente lo ve en público. Pero solamente cuando somos fieles, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y nos humillamos. Dele la gloria a Dios.
Déjeme, se lo digo completico, ¿sí? Se lo digo completico para que salga completa como la reflexión. Las dos cosas entonces que necesitamos para ver cómo Dios prospera nuestra vida, para ver cómo Dios nos lleva de un lugar menor a uno mayor. ¿Qué significa promover? Ascender a una persona a una categoría o cargo superior al que tenía. Para que eso suceda, primero tienes que determinarte a ser muy fiel en lo que estás haciendo. Muy fiel. Hacerlo mejor, como que el sueldo que estás recibiendo es un sueldo de lo mejor. No mires si está poquito. No, trabaja como si se te estuviera dando 2 o 3 veces más del sueldo que tienes. En eso empieza la fidelidad. Y humíllate ante la autoridad. Sí, señor, bueno, señor, claro, sí, con mucho gusto. Así lo voy a hacer. Bueno, sí, que necesita que me quede más tiempo, me quedo. Ahí está, hermano, mire, esto ampliado, empezamos a recorrer Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante. Si alguno te quiere obligar a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Se humilló. Oiga que, por favor, necesito que nadie se vaya hoy. Y el culto y el servicio. No, yo no sé. A mí qué me interesa, le dicen a usted. Necesito que se quede 1 hora más. Llegó una mercancía y eso hay que acomodarla. No puede quedar así. Listo, sí señor, con mucho gusto. Y si hay que quedarse más de 1 hora, me quedo. Ese se humilló. ¿Sabe qué? Dios lo va a exaltar. Dios lo va a exaltar. Mire, hablando, y no tuve tiempo de hablar de el mundo espiritual. Los que se preparan para el ministerio, los que se preparan para servir. Hermano, hay una generación de creyentes que ha creído, que ha pensado que ellos pueden escoger lo que van a hacer y dónde lo van a hacer. Entonces, no, a mí no me gusta esto. No, si no me pone a trabajar en esto, yo quiero servir en aquello. Si no me pone a trabajar en aquello, entonces no quiero. No, yo no, allá donde usted me quiere poner, no. Yo siento del Señor que yo quiero servir es en la alabanza. Todo el mundo quiere para la alabanza. O quiero acá en otra parte. No. Mire, es tan bonito cuando la persona entiende donde el Señor me ponga. Bueno. Si aunque me parece poco ir a servir en este o en este grupo porque no percibo la vocación, pero soy fiel, Dios me va a poner en algo mucho mejor muy pronto. Porque humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor para que Él te exalte cuando fuere. Y olvídese de otra cosa, cuando fuere tiempo. ¿Quién conoce el tiempo de la exaltación tuya o mía? ¿Quién conoce el tiempo? ¿Quién? Dios. A nosotros nos gustaría ya, ahorita mismo. No, espérese. Primero tiene que haber, no nos quedó tiempo de mirar algunos textos en el Antiguo Testamento donde los reyes se ponían a destruir todos esos lugares altos, a destruir imágenes de acera, toda esa idolatría del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué? Hay una frase que me gusta mucho. Después de estas cosas y de esta fidelidad, el Señor les da unos triunfos impresionantes. Vino fulano y rodeó a Jerusalén y la sitió y la quería acabar, pero el Señor le puso confusión a los propios soldados de los enemigos y se mataron entre ellos. ¿Por qué? Como recompensa a la fidelidad de un rey, como recompensa a la fidelidad de un pueblo. Que el Señor nos ayude a entender esto. Amén. Entonces es fidelidad y humillación.